¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están todos ustedes? Tengan muy buena noche. ¿Qué tal, Javier Darwin Bayardo Santiago? ¿Cómo le va, Lady Milagros Mestanza Buelot? Hola, Frida Alejandra Flores Vargas. ¿Cómo le va, Christopher Balvin López? Hola, Nicole Ibedo Besos Salvador. ¿Qué tal, Dayan Milagros Colga Aguilar? Hola, Ángela Jesús Xavier Rodríguez. ¿Qué tal, Mitsube Rospi Lavado? Hola, Talia Nicole Rojas Yauri. ¿Qué tal, Jair Flavio Matos Hilario? Hola, Piero Francesco Lineira Flores. ¿Qué tal, Mayra Alejandra Vega Sánchez? Bueno, jóvenes, les he indicado en un chat las actividades a realizar el día de hoy. Vamos a explicar mediante preguntas básicas y con las PPTs el tema de la Segunda Guerra Mundial. Resolveremos en forma paralela las preguntas del examen de salida de la semana pasada. Te mandé estudiar para hoy Guerra Fría. Vamos a evaluar lo que has investigado para el día de hoy. Mostraremos las PPT de Guerra Fría para una visión genérica y haremos un balance de lo realizado en estas 16 clases de módulo básico y daremos las sugerencias correspondientes para el siguiente paso, que es el módulo intermedio. ¿Estamos listos, jóvenes? Ok, Javier. Bueno, somos 27 de 29 que dimos la prueba la semana pasada. O sea, estamos la mayoría. Lo que sí te pido encarecidamente un poquito de paciencia, porque el día de hoy la clase no tendrá la intensidad acostumbrada. Hemos tenido un pequeño accidente y tengo un par de costillas lastimadas. Estamos con los analgésicos, las frotaciones, vendaje, parches. Ya la inflamación ha bajado, pero tú sabes que el tema de la costilla es un poquito fastidioso por el tema de la respiración. Entonces sí haremos la clase un poquito suavecito. ¿Ya? Un poquito de paciencia ahí con ese punto. Ya en el bloque anterior traté de dictar sentado. Ahora un poquito que me he recostado a una posición semi horizontal. Levantar la voz un poco incómoda. Pero vamos, ya la próxima semana seguramente estaremos mejor. Sí, Lady, prácticamente ya una semana estoy con esto. He estado toda la semana en cama. Ya ha bajado bastante, ha subido bastante la inflamación. Sí, me había caído, me caí. Y bueno, más el sobrepeso que tengo ahorita es una contusión ahí. Bueno, confirma porfa que se ve la PPT. Se observa, listo. Entonces, vamos a explicar.
¿Qué cosa es, o en todo caso, qué fue, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial? Vamos a ver. Ahí dice, ¿no? La Segunda Guerra Mundial fue la mayor guerra imperialista de la historia. Claro, si tomamos en cuenta el tema, pues, de los efectos de la guerra, si lo comparamos con la primera, pues la segunda tuvo mucho más bajas, ¿no? La primera mueren de 6 a 10 millones aproximadamente, y en la segunda entre 50 y 70 millones. Hay una mayor diferencia, solamente en el tema, pues, ¿no?, de bajas nada más. Profe, ¿y por qué? ¿Por qué hay más muertos en la Segunda Guerra Mundial que en la primera? Bueno, eso es fácil de entender, ¿no? Recuerda que la tecnología, pues, avanza a pasos agigantados, y eso implica también un desarrollo en la industria bélica. Entonces, van a haber armas mucho más destructivas en la Segunda Guerra Mundial. Incluso, pues, eso fue pregunta, examen, admisión, ¿no? Las armas nucleares no se usan en la Primera Guerra Mundial, recién se usarán para la Segunda, por ejemplo. Ah, ya, 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 ya. También, si hablamos de la participación de los países y por la interacción, pues, del desarrollo de las economías, eso va a generar, pues, un mayor impacto en el mundo también, ¿no? Va a haber una mayor crisis mundial, producto de la Segunda Guerra Mundial, que va a afectar a más países, producto de la intercomunicación de las economías, pues. Ahora, ¿por qué guerra imperialista? Porque esta guerra es producida, pues, por los efectos del capitalismo, ¿no? Sabemos que la última fase del sistema capitalista es el imperialismo, y eso lo hemos explicado en clase de revolución industrial, ¿no? Usted recordará su PPT, Segunda Revolución Industrial. El desarrollo del imperialismo es consecuencia de la industria. Se busca, pues, materias primas baratas, ¿no? Esa es la idea de una guerra, el control económico, ¿no? La expansión de tu poder. Entonces, quiero saber si hasta ahí, solamente con el punto uno, lo que es la definición, estamos todos de acuerdo, estamos ahí claros. ¿Se entendió la definición? ¿Alguna pregunta? Solamente con la definición nada más, sino para seguir continuando. Todo claro. Ok. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Antes que se inicie la Segunda Guerra Mundial, hubo una serie de acuerdos, algunos lógicos y otros que sorprendieron al mundo. Por ejemplo, un pacto lógico, ¿cuál es? El Pacto de Acero. ¿Por qué es un pacto lógico? Porque recuerde usted que la semana pasada hicimos el tema de fascismo, ¿no? Y explicamos que había fascismo en Italia, había fascismo en Alemania. Entonces, el Pacto de Acero lo firman Mussolini, lo firma Hitler. Mussolini representa al Estado italiano, Hitler representa al Estado alemán, ambos son fascistas, entonces tiene sentido esa alianza, ¿no? Incluso también tiene sentido la alianza entre Alemania y Japón, porque explicamos que Japón también tenía, pues, desarrollo de pensamiento fascista, ¿no? El ojinismo japonés. Así que no sorprende, ¿no?, ese pacto. Profe, tengo una consulta. ¿A qué se le llama pacto anticomitern? Ya, vamos a explicar eso, no hay problema. Pero primero vamos a ver si de repente por ahí algún compañero por su cuenta ha investigado y ha encontrado algo al respecto. A ver, jovencitos, esta PPT usted la tiene de la semana pasada. Consulta. ¿Alguien sabe por qué el pacto entre Alemania y Japón se llama Anticomitern? ¿Qué cosa es Comintern? Si no tienes idea, no te compliques la vida, simplemente manifiéstalo y yo pasaré a explicarlo, no hay ningún problema.
¿En qué consiste el término Comitron? ¿A qué se relaciona? ¿A qué se asocia? ¿Qué significa Comitron? Estrella me dice, profesor, explique nomás de frente. Bueno, es que justamente Estrella, nadie me dice, no sé, entonces yo pensé que me estaban escribiendo la respuesta, ¿no? Pero bueno, en vista de que nadie me responde, pasaremos a explicar a mi estimada Estrella. Lo que pasa es lo siguiente. Para eso habría que recordar un poquito las clases pasadas. Usted recuerda que el marxismo nace producto, pues, de la explotación laboral de la segunda revolución industrial. Entonces, para Marx, los obreros debían tomar el control del Estado, según su ideología, ¿no? La dictadura del proletariado. Y para ello se requería, pues, un movimiento de organización obrera. Por eso apareció la AIT. La AIT es la sigla de lo que se llama la Asociación Internacional de Trabajadores, ¿no? Que en ruso era conocido como la Comintern. Entonces, en otras palabras, la internacional o Comiter está asociada a la difusión de las ideas socialistas y por ende, pues, principios del comunismo, ¿no? Y como sabemos, lo explicamos la semana pasada al detalle, el fascismo es anticomunista. Tanto Alemania como Japón son fascistas, por ende anticomunistas, por eso anticomintern. De ahí el concepto. Están en contra del internacional, en contra de la difusión del pensamiento obrero, en contra de la difusión del socialismo. ¿Se entendió, mi estimada Estrella? Ok. Ahora, claro, Frida, o sea, el pacto anticomintern obviamente está en contra de la Comintern. Eso es lógico. Mi pregunta estaba referida a si manejaban el concepto de Comintern. No, ¿qué era la Comintern? Anti es contra, ¿no? Contra la Comintern. Listo. Ahora, lo que sí, muchachos, sorprendió al mundo, lo que sorprendió al mundo, un pacto que no cabía, pues, en la mente de las personas, era el pacto germano-soviético. Claro, porque si estamos explicando que el pacto anticomintern será por evitar la expansión del socialismo, entonces, ¿cómo Alemania va a firmar un acuerdo con los rusos? Si los rusos para esa época son socialistas. ¿Se entiende, muchachos, por qué el pacto sorprende al mundo, el pacto entre Alemania y la URSS? ¿De qué otra manera se le conoce el pacto de no agresión firmado entre Alemania y la URSS? Gracias, jóvenes. Es el pacto germano-soviético. Así se llama el pacto de no agresión, pacto germano-soviético. Germano por los alemanes, soviético por los rusos, obviamente. También conocido como el pacto Ribbentrop-Molotov, ¿no? Que son los firmantes, Ribbentrop y Molotov. Bueno, la razón de por qué este pacto es muy simple. Alemania, durante la Primera Guerra Mundial, recordará usted el Plan Schlieffen, intentó evitar pelear en dos frentes al mismo tiempo. Si usted revisa sus PPTs de Primera Guerra Mundial, verá que el Plan Schlieffen fracasa, porque los franceses resisten el ataque alemán y los rusos se mueven rápidamente, lo que llevó a los alemanes a pelear en dos frentes al mismo tiempo, justamente lo que querían evitar.
Por eso, para la Segunda Guerra Mundial, buscan neutralizar la posición soviética firmando el pacto de no agresión. De esa manera, Alemania solo se va a concentrar en un solo frente, que sería el frente occidental, ya que el frente oriental, o sea, soviético, está neutralizado. Es por esa razón que toda la ofensiva alemana, la llamada ofensiva del eje, va a ser justamente en Europa Occidental, pues, porque los soviéticos, por el acuerdo, no atacan a Alemania. Y para eso se van a repartir un estado. Muchachos, ¿qué país se reparten los alemanes y los soviéticos? En el famoso pacto de no agresión. Se reparte en Polonia. Así es, mi estimada Estrella. Es correcto, Dayan. Se reparte en Polonia, Bruno. Muy bien, Dayan. Excelente. Allá ves, mira, tu internet sí funciona. Yo pensé que tu internet estaba lento y no me llegaban tus respuestas. Pero en verdad no es que tu internet esté lento, sino que no me has podido contestar lo que es Comintern. Yo hablando con los grillos, yo. Ya le he dicho, jóvenes, si no tienen la respuesta a una pregunta, normal, pongan no sé, y yo paso a explicar rápidamente. ¿Te quedas callado? No soy adivino yo para saber si me estás escribiendo o no sabes la respuesta. Pues no sé, yo automáticamente explico. Bueno, la Guerra Civil Española se va a dar entre 1936 y 1939. Y esta va a ser considerada como el laboratorio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? San Marcos preguntó, ¿quiénes pelean en la Guerra Civil Española? Los republicanos contra los falangistas. La semana pasada ya hemos explicado qué es el concepto de falangismo, ¿no? Es la versión española de fascismo. Entonces, si usted cruza el pacto de acero con el pacto Comiter, tendremos, muchachos, tres países. ¿Cuáles serían esos tres países? Si juntas el pacto de acero con el pacto anticomiter. Tendrías Japón, Alemania e Italia. Claro. Oye, una pregunta. ¿Y ese no es el eje? Muchachos, Alemania, Italia y Japón, ¿no serían el eje? Claro, pues. Roma, Berlín, Tokio. Así es. Así es. Así es. Ya. Acá me detengo un segundo para explicar, muchachos, dos cositas. Acá me detengo un segundo para explicar dos cositas. Primero, quiero que me hagas un favor. Quiero un compañero que entre al archivo, por favor, de tu Teams y vayas a lecturas complementarias y le tomes screenshot a la lectura que acabo de... Bueno, yo lo subí hace horas, ¿no? Pero usted recién lo va a ver. Ahí está, Yair, muchas gracias. Hay jóvenes, está la lectura de fascismo. Ya, ahí está, Estrella, muchas gracias. Ahí está la lectura de fascismo. Ahora, ¿por qué te coloqué esa lectura? Te hago recordar para aquellos que no saben por qué. Lo que pasa es que nosotros, ¿ya? Ya habíamos colocado una lectura de Revolución Industrial, producto del 15,7. Lo que pasa es que Revolución Francesa sacamos 14, Revolución Industrial 15 y te puse material de Revolución Industrial. No te puse Primera Guerra Mundial porque sacaste igual 15,7. No te puse de rusa porque bajaste a 13.
Ahora, en fascismo ha sacado 14,3. Entonces te coloqué lectura de fascismo. Ahí está. ¿Ya? Profe, de Segunda Guerra Mundial va a colocar, para eso tenemos que ver la estadística de Segunda Guerra Mundial. Ahora que hagamos el examen, ahí lo vemos y te indico si va o no va a lectura de Segunda Guerra Mundial. Ahora, yo estoy comparando las notas del mes pasado con este mes. Bueno, las del mes pasado fueron notas mucho más altas, 15,4, 14,3, 15,7 dos veces. Y bueno, este mes hemos sacado 13, 14. Hemos bajado en las notas del mes. Pero bueno, igual la promesa era con respecto al examen anterior. Por lo tanto, 14 más que 13, ahí está tu lectura de fascismo. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿por qué te hice ver esa lectura? Porque quería comentarte una anécdota que quiero que lo tomes con la mayor reflexión de vida, por favor. ¿Ya? Escúcheme. Esto me pasó en clase presencial hace unos 5 años y esto es algo que ocurre constantemente y a veces no lo percibimos por la falta de interacción con el alumnado. Generalmente un profesor viene, en media hora hace su pizarra, luego menciona lo que dice la pizarra, luego sale del salón, el chico copia la pizarra, luego el profe viene y da las claves, el chico marca las claves encima del libro y luego se va y se acabó la clase, ¿no? Así es una clase generalmente, ¿no? Yo particularmente en presencial no trabajo así. Yo en presencial reviso cuaderno, reviso libros, reviso lecturas subrayadas, reviso resúmenes, tomo orales. Soy bastante exquisito en clase presencial. Y bueno, de acuerdo al salón, voy exigiendo cada vez un poquito más, ¿no? Entonces, en un salón semestral, ya de frente yo paso a las preguntas para en base a las preguntas explicar de frente, ¿no? En un anual los mando a leer primero y luego sobre lo que leen les pregunto y luego sobre eso explico la clase, ¿no? Entonces una vez me pasó esto, ¿no? Yo a los chicos le daba, así como te doy a ti material virtual, yo le daba a los chicos material físico, ¿no? Y a veces había chicos que querían pues leer de más. Entonces yo hacía materiales tanto para anual como para semestral, ¿no? Y hay chicos que me decían, profe, yo quiero leer el de semestral, yo quiero leer los dos. Ah, ya, vaca. Entonces una vez un chico se me acercó y me dijo, profe, así despacito me dijo, este, creo que ha habido un error en su material, me dice. ¿Yo error? Le digo, qué raro, le digo, porque yo mismo lo tipeo, mismo lo hago. Difícilmente que haya un error, le digo, pero bueno, capaz me puedo haber confundido, se me puede haber pasado. A ver, hijo, dime, ¿en qué me he equivocado? Y me dice que acá en un material dice que el eje lo forma Roma, Berlín, Tokio, y en el otro me dice Italia, Alemania, Japón. Mira, me lo dijo así despacito, ¿no? Y te juro que si no hubiera visto yo la cara del muchacho, yo creí de repente que me estaba vacilando, ¿no? Me estaba bromeando, fastidiando. Pero como vi la cara del alumno así, tú te das cuenta, pues, ¿no? Cuando alguien te hace una consulta de verdad porque no sabe, ¿no? Entonces yo lo que hice fue, así como despacito me habló, también responderle despacito y decirle, hijo, lo que pasa es que aquí están las capitales. Roma, Berlín, Tokio son los centros políticos de los estados. Roma es capital de Italia, Berlín, Alemania y Tokio de Japón. O sea, es la misma información, pero con diferentes palabras. Tú hubieras visto la cara del chico, oye, cómo sonreía y regresó a su sitio, ¿no? Contento a seguir leyendo. Ahora, ¿cuál es la reflexión? Muchachos, la mayoría de docentes, sobre todo en colegio, lo que hubiera hecho es exponer la situación del alumno con la clásica de ¿cómo no vas a saber las capitales de Roma, Italia? Muchachos, si yo hubiera hecho eso, ¿tú crees que en otra circunstancia el alumno me hubiera preguntado algo? Difícilmente, pues. Ya no, ya. Se perdería esa confianza, ¿sí o no? Tendría temor, claro. Entonces, lo que yo gané
en ese espacio, en ese pequeño minuto, es que ese chico otra vez, cualquier duda que tenga, se acerca a preguntarme, que el curso le interese. Es lo que yo gané en ese momento. Por eso que en la academia difícilmente la gente pregunta. Tiene miedo a las reacciones del profesor muchas veces, porque no saben si lo que le preguntan es fácil o difícil. Entonces, digamos que pedagógicamente lo que hizo fue correcto, pero acá viene un detalle. Jóvenes, yo te hago una pregunta. ¿Esa información es un concepto básico, sí o no? Roma, Italia, Roma, Italia, Berlín, Alemania, Tokio, Japón. ¿Es un concepto básico, sí o no? Así es un concepto básico. Pero ahí viene la polémica, pero ahí viene la polémica. ¿Básico para quién? Porque al menos para ese alumno básico no lo era. Si hubiera sido básico, no lo hubiera preguntado. Entonces, ¿a qué voy con esto, no? Muchas veces los profesores nos hacemos la idea de que, muchacho, esto ya lo debes saber porque esto lo has visto en colegio. Y muchas veces los chicos del colegio no vienen bien formados. Y eso lo hemos conversado el primer día de clase. Y justamente el módulo básico tiene esa finalidad, pues, ¿no? Tratar de nivelar a los alumnos que de repente tienen una mala preparación o formación en colegio. Pero queda claro que no se puede reemplazar pues 5 años de secundaria en medio año, en 4 meses, 2 meses, ¿no? Entonces ahí entra a tallar mucho el trabajo del alumno, pues. A usted se le ha dado un sistema de trabajo, una sugerencia, un modo de trabajo, que de repente algunos cumplirán, otros bien, otros mal, otros regular, otros no lo cumplirán. Y bueno, en este medio virtual no hay forma de constatar si lo estás realizando o no, ¿no? Pero ¿dónde se va a ver, muchachos, los aspectos positivos y negativos de si has trabajado adecuadamente o no en el siguiente nivel, pues, en el módulo intermedio? Porque se tiene que el nivel de explicación y trabajo va a ser mucho más exigente, mucho más fuerte. Y si no te has preparado adecuadamente, pues entonces vas a sufrir más adelante, pues. ¿Se entiende, jóvenes? Ok. Vamos a, vamos a continuar. ¿Por qué se dice que la Guerra Civil Española es un ensayo de la Segunda Guerra Mundial? Primero porque fue literal. O sea, los alemanes llevaban sus aviones a la guerra y ponían en práctica las tácticas que iban a emplear en la Segunda Guerra Mundial. Y segundo, porque en esa guerra se van a enfrentar básicamente los rivales de la Segunda Guerra Mundial, porque a los republicanos lo apoyaban los rusos, los ingleses y los franceses, y a los falangistas españoles lo apoyaba pues Italia y Alemania, básicamente los rivales que se van a enfrentar en la Segunda Guerra Mundial. Ah, ya, profesor, bacán. Ahora, las causas de la guerra son varias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las luchas imperialistas. Ya ese concepto ya ha sido trabajado en más de una ocasión, ¿no? La lucha por el control de materias primas, mercados y colonias. Ahora, los otros tres puntos ya lo hemos trabajado en clases pasadas. En todo caso, acá estaríamos recordando. ¿Cómo clases pasadas, profesor? Claro. Cuando hemos hecho Primera Guerra Mundial, se ha explicado que el Tratado de Versalles era duro con los alemanes. Y el fascismo, que es ultranacionalista, va a considerar humillante al Tratado de Versalles y su rechazo va a convertirse en causa de la Segunda Guerra Mundial. Mm. Hemos explicado en Primera Guerra Mundial cómo aparece una organización para intentar plasmar la paz del mundo, ¿no? La Sociedad de Naciones, que fracasa, lógicamente, pues. Por eso será reemplazada por otro organismo. Muchachos, ¿qué organismo se creó para reemplazar a la Sociedad de Naciones luego de la Segunda Guerra Mundial?
La ONU, pues, ¿no? Con la famosa conferencia de San Francisco. Claro, la ONU. Ahora, ¿por qué decimos que el fascismo se convierte en causa de la Segunda Guerra Mundial? Porque el fascismo tenía una teoría que justificaba su expansión territorial. Muchachos, ¿se acuerdan cómo se llamó esa teoría que justificaba la expansión territorial de los países fascistas? Fue la última clase que hemos trabajado. Lo expliqué con geopolítica. La teoría del espacio vital, jóvenes. La teoría del espacio vital. Incluso te enseñé el concepto en alemán. Estaba en el libro de Hitler, te lo expliqué, en Mein Kampf, el famoso Lebensraum. Y te pedí que lo resaltes, por favor, porque eso fue examen de admisión de San Marcos. Ya, el Lebensraum. Bueno, ya te hice recordar ya. Lo habrás apuntado ahora sí, me imagino. Lo habrás resaltado ahí. ¿Ya? Ahora, Italia y Alemania se retiran justamente pues de la Sociedad de Naciones y empiezan a expandirse, ¿ya? Por ejemplo, los italianos que invaden. ¿Hacia dónde se expande Italia? Alemania que invade. Italia se expande sobre antes de Polonia, Bruno. Ya con la invasión a Polonia comienza la Segunda Guerra Mundial. Pues estamos en antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Los italianos invaden Etiopía, que en esa época se llamaba Abisinia. No Estrella, no. No invaden Francia, eso es después de que invaden Polonia. Los alemanes invaden Austria, ya, en un fenómeno conocido como el Anschluss. Ya, los alemanes invaden Checoslovaquia. Recuerda que luego de la Primera Guerra Mundial, está en tus diapositivas, explicado ahí, se desintegra el Imperio Austrohúngaro y nace Austria, Estado aparte, nace Hungría, Estado aparte, y nace Checoslovaquia. Entonces, Alemania intenta reivindicar esa región como suya. Recuerda el pangermanismo, ¿sí? Decía que había pues gente, raza aria en los Sudetes de Checoslovaquia. Entonces Alemania anexa pues esa región, los Sudetes. Justamente, Xiomara, el Pacto de Múnich lo que hace es, se establece luego de que Alemania invade dicha región. ¿Ya? Entonces, lo que estamos explicando, Xiomara, es la expansión del fascismo. La expansión del fascismo lo lleva a ocupar parte de Checoslovaquia, que es la región de los Sudetes. Y para evitar que se siga expandiendo es que se lleva el Pacto de Múnich. ¿Cuándo Alemania rompe el Pacto de Múnich? Cuando ocupa toda Checoslovaquia. ¿Me dejo entender, Xiomara? O sea, cuando invaden los Sudetes no rompen el pacto porque el pacto todavía no se hace. Más bien, el pacto se hace para evitar que los nazis se sigan expandiendo. Y cuando Hitler ocupa toda Checoslovaquia, ahí recién rompe el Pacto de Múnich. ¿Me dejo entender, mi estimada? Ok. Entonces, lo que hemos explicado, usted lo puede ver aquí. Ahí está, mira. Italia
invade Abisinia, que hoy es Etiopía, Albania. Alemania invade Austria, lo que te acabo de explicar, el Anschluss. Invade los Sudetes, que es parte de Checoslovaquia. ¿Ya? Luego se llama la conferencia de Múnich. En esa conferencia de Múnich van 4 estados. 2 los que se expanden, Alemania e Italia. Y 2 los que intentan frenar, que son Inglaterra y Francia. A ver. Por Francia va Daladier. Por Inglaterra va Chamberlain. Obviamente por Italia va Mussolini y por Alemania va Hitler. Entonces Chamberlain le dice a Hitler, ¿no? En los acuerdos de Múnich, prométeme que no te vas a expandir más. Y yo reconozco lo que acabas de conquistar. ¿Cómo se llama eso? Se llama política de apaciguamiento. O sea, Chamberlain quería evitar una guerra mundial. Porque en ese momento no contaban con apoyo de Estados Unidos. ¿Por qué, profesor? Porque los gringos tenían su propio problema. El crack de 29. Ah, ya. Por eso se quería evitar una guerra. Todos sabemos qué ocurrió, pues, ¿no? Hitler ocupa toda Checoslovaquia, rompe el Pacto de Múnich, invade Polonia e inicia la Segunda Guerra Mundial. Así es, Xiomara. Justamente Churchill, quien critica a Chamberlain, es quien lo va a reemplazar. Cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, despiden a Chamberlain como ministro de Inglaterra y lo reemplaza Churchill, que es quien asume la invasión, la defensa de Inglaterra ante la invasión nazi, pues justamente. Entonces, muchachos, me detengo un segundo para comentarles los resultados de la pregunta, de una de las preguntas del examen anterior. Entonces, la pregunta 1 es una pregunta que ha logrado 90% de eficiencia. Es una nota bastante alta. Sin embargo, yo creo que hubiéramos sacado un 100 tranquilamente. Una frase famosa de Churchill, mi estimada Xiomara, correcto. En términos chabacanos, mi estimada Xiomara, en términos de barrio fino, Chamberlain se bajó el pantalón ante Hitler, pues, si lo quiere poner de esa manera, ¿no? Ahí usted lo ha puesto en términos así elegantes, ¿no? Ahora, muchachos, la pregunta número 1 dice, el 1 de septiembre de 1939, las fuerzas militares alemanas inician la invasión A, comenzando la Segunda Guerra Mundial. Mire, ve, un compañero ha marcado Holanda. Alemania invade Holanda, sí, pero en plena guerra, no antes. O sea, con eso no comienza la guerra. 2 marcan Dinamarca. Desconocemos por qué los compañeros eligen esas respuestas cuando la semana pasada, en las preguntas finales, explicamos, ¿no? De que Alemania invade Polonia y con eso nace la Segunda Guerra Mundial. Incluso cuando hemos hecho Primera Guerra Mundial, se hizo analogía con Primera y Segunda Guerra Mundial, y te dije que en el examen de admisión lo que han preguntado es el inicio y el fin de la guerra, eso es todo lo que debías saber. ¿Estamos jóvenes? Pregunta 1 queda clara, ¿verdad? Invasión a Polonia. Ok, vamos a continuar. Entonces acá queda mucho más claro, ¿no? Ahí está la invasión de Alemania a Polonia en 1939. Ahí nace la guerra. ¿Y cuándo acaba la guerra? En 1945. Ahí podemos ver el famoso hongo nuclear, ¿no? Esto acaba con la rendición de Japón. Pregunta de examen de admisión, muchachos. ¿Qué presidente norteamericano dio la orden de lanzar la bomba atómica sobre Japón? Pregunta sencilla de examen de admisión.
Ese fue, pues, obviamente, Harry Truman. Harry Truman. Correcto. ¿Cuántas etapas tuvo la Segunda Guerra Mundial? Porque la primera tuvo 3. La Segunda Guerra Mundial, ¿cuántas fases tuvo? Solo 2. ¿Y cuáles fueron esas 2 etapas? ¿Cuáles fueron esas 2 etapas? La ofensiva del eje y la contraofensiva aliada. Correcto. La ofensiva del eje y la contraofensiva aliada. Ya. Ahora, escúcheme, por favor. Escúcheme, por favor. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, donde San Marcos ha preguntado básicamente consecuencias, en la Segunda Guerra Mundial sí han preguntado por algunas acciones de guerra. Entonces, vamos a hacer la clase explicando algunos puntos básicos de la guerra, pero nos interesa principalmente las consecuencias, porque una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial es justamente la Guerra Fría. ¿Estamos jóvenes? Entonces, yo te he colocado unas PPTs donde te explico la guerra hasta de 3 formas. Si usted ha revisado el PPT que le he dejado la semana pasada, la clase está explicada hasta de 3 formas. ¿3 formas, profe? Sí. No le creo, profe. Bueno, vamos a revisarlo para que me creas menos. Primero, ahí está la información que ya sabemos. Los aliados son Francia, Inglaterra, la URSS. Luego se suma Estados Unidos. El eje es Italia, Alemania, Japón. ¿Ya? España no participa. Y las etapas fueron 2, ofensiva del eje y contraofensiva aliada. Muchachos, ¿cuándo cambia el curso de la guerra? Para variar de costa, con el ingreso de Estados Unidos. Muchachos, ¿y cuál fue la excusa que usó Estados Unidos para entrar a la Segunda Guerra Mundial? El ataque a Pearl Harbor. Claro, el ataque a Pearl Harbor. Entonces, jóvenes, no te vayas a molestar, por favor. Pero mire, ve, la pregunta 1 tenía un 90% de eficiencia, que hubiera sido un 100, y la 2 ha bajado a 69. Y la razón de por qué la pregunta 2 ha bajado a 69 es porque han fallado 9 compañeros. De los 29, 20 han respondido bien, han fallado 9. Y de los 9 que han fallado, 4 han marcado la A. ¿Y qué dice la A? El hundimiento del Orton. Jóvenes, ¿qué tiene que ver Estados Unidos con el hundimiento del Orton? Miren, otros 4 compañeros han marcado la C, hundimiento a Lusitania. Entonces, muchachos, lo que me estás demostrando es que tus apuntes no los tienes entonces en forma ordenada. Si por mí fuera, yo prendería cámaras para ver qué están registrando en su información de la clase. Pero bueno, ese es otro tema ya. Muchachos, el hundimiento de Lusitania no es el pretexto para que Estados Unidos entre a la Primera Guerra Mundial. Ah, entonces no puede ser respuesta, pues, porque la prueba te pide por la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, ahí han fallado 4 compañeros. Han confundido la Primera con la Segunda Guerra Mundial. ¿Ah? Y la Primera Guerra es un tema que ya hemos pasado hace rato ya. Hemos hecho fascismo, hemos hecho rusa y antes Primera Guerra Mundial. O sea, no hay razón ahí para que te equivoques. Y bueno, Lorton es para que el Perú le declare la guerra a Alemania, no a Estados Unidos. ¿Qué, profe? ¿Perú le entra a declarar la guerra a Alemania, profesor? Sí, cuando le hunden el barco Lorton. Eso te han explicado en clase HP. Profe, ¿y nos mechamos con Alemania? ¿Le ganamos, profe? No, pues Alemania ya se había rendido, ya la guerra iba a acabar, ya pues estás loco también tú. Entonces, mire, ve, los 8 que han fallado de los 9, 4 y 4 han marcado cosas que nada tienen que ver con la respuesta. Y uno marcó la derrota de la RAF. La RAF es la Royal Air Force. La Real Fuerza Aérea Británica. Y ellos resisten el ataque alemán justamente con la presencia de Churchill. Entonces no es respuesta. Profe, lo que pasa es que yo estaba buscando Pearl Harbor y no encontraba la respuesta, profe. Así es, Xiomara. Eso corresponde a la batalla aérea inglesa, la Operación León Marino. Profe, es que no encontraba clave yo. Es que simplemente lo que he hecho es castellanizar la respuesta. Mira, te he puesto el ataque a Bahía de las Perlas. Ay, profe, maldito, I hate you, te odio, profesor. Yo me acordaba que era Pearl Harbor y como no vi Pearl Harbor, entonces por eso pensé que era otra cosa, profesor. Te odio, profesor. ¿Está bien, muchachos? Esa es la respuesta. El ataque a Pearl Harbor en castellano es el ataque a Bahía de las Perlas, nada más. Simplemente le cambié el nombre en inglés a castellano, nada más. Hello. Mi estimada Lady, dice la leyenda negra, cuentan los profesores de álgebra, que cuando explican binomio al cuadrado, a más b al cuadrado, el chico sabe que es a al cuadrado más b al cuadrado más 2ab. Pero cuando cambian de letras, el chico ya no sabe ya que es un binomio al cuadrado. ¿Será cierto eso? El británico te da poder, Bruno. Listo. Bueno, seguimos. Aquí te he colocado un mapa, acá te he colocado un esquema, una infografía de los diferentes países que van a apoyar a cada grupo, ¿no? Al eje lo apoya Finlandia, Bulgaria, Hungría, Rumanía. Ya los aliados lo apoya Australia, Canadá, Holanda, Checoslovaquia, la URSS. Y acá está un pequeño resumen de lo que es la ofensiva del eje. Profe, usted me ha dicho que la clase lo ha colocado en 3 formas. Yo quiero ver eso, profe. ¿No me crees? Bueno, ahí te va, mira. Acá te he colocado en orden cronológico. ¿Qué ocurrió? ¿No? La aplicación de la Blitzkrieg, cuando Alemania invade Polonia, luego Alemania invade Francia, luego se produce el bombardeo de Inglaterra, luego la campaña norte de África, la invasión de la URSS y el punto de inflexión, ¿no? El ingreso a Estados Unidos. Entonces agarramos el punto 1. A ver, acá está, punto 1. ¿Qué es la Blitzkrieg? La guerra relámpago. ¿Quiénes actúan ahí? Las 3 fuerzas, pues. La fuerza aérea, que es la famosa Luftwaffe, la aviación alemana, la fuerza terrestre, que es la Wehrmacht, y la marina, que es la Kriegsmarine. Muchachos, a Alemania le convenía una guerra lenta. Te pregunto, ¿a Alemania le convenía una guerra lenta?
No. ¿Y por qué no le convenía una guerra lenta? Porque recuerda que Versalles le había quitado sus colonias. Por lo tanto, Alemania, al no tener colonias, tenía pocos recursos. Por eso la guerra tenía que acabar rápido. Por eso aplicó la Blitzkrieg, para tomar el control de recursos de los países que iba derrotando y acabar la guerra de forma inmediata. Ahora, si usted me permite, correcto, avanzar un poquito, solamente para que se muestre, el primer país al que Alemania aplica la Blitzkrieg es Polonia. Alemania invade Polonia. Entonces, la guerra comienza en 1939. Mire, flechita azul, 1939, flechita azul, Alemania invade Polonia. Ahí está. ¿Está bien, muchachos? O sea, la información que estaba atrás, en un punto, está explicado acá en el mapa. ¿Se captó, jóvenes? Ahora. Profe, pero usted dijo que está explicado 3 veces. Sí, si quieres te lo sigo demostrando. Y aquí te he puesto la explicación. La Blitzkrieg, ¿qué es? La guerra relámpago. ¿Qué es eso? Lo que te acabo de explicar. Como te conozco y sé que no escribes, entonces ahí te puse lo que hablé. Un ataque combinado de la Luftwaffe, que es la aviación, los Panzer Division, los tanques, y la infantería, que es la Wehrmacht. ¿Está bien, gentita? ¿Se entendió? Entonces yo, por cuestión de tiempo, voy a explicar usando solamente el primer PPT. Y ya usted sabe que está mostrado en el mapa y está explicado en las siguientes PPTs. ¿Está bien, gentita? ¿Sí? ¿Puedo continuar? Listo. Luego que Alemania invade Polonia, Alemania invade Francia. Pero para invadir Francia, previamente invade Bélgica. Ahora, recuerde usted que Alemania tiene roces con Francia hace rato. Entonces, imagínate que tú eres Francia. Alemania está que te ataque y te ataque y te ataque y te ataca cada rato. ¿Qué haces? Te proteges, pues, para que evites que te siga atacando. Por eso los franceses habían creado una línea conocida como la línea Maginot. Entonces Alemania, para evitar cruzar la línea Maginot, invade Bélgica para atacar por el norte. Así es, Xiomara. Entonces, la parte norte va a ser ocupada por los nazis y la parte sur va a colaborar con ellos en la famosa, conocida como República de Vichy. República de Vichy. Profe, ya me perdí, no entendí nada. ¿Me puede mostrar cómo uso mi PPT, profesor? ¿Cómo no? Lo vuelvo a mostrar si deseas. Mira, te acabo de explicar que los alemanes van a invadir Francia, pero previamente Alemania invade Bélgica. Ahí está, mira. Marroncito, 1940, Alemania invade Bélgica. Y como Alemania tiene a Bélgica frontera por el norte de Francia, entonces la parte norte es la parte nazi. Y la parte sur es la República de Vichy. Ahí está. Y si quieres puedes ir a la leyenda. Mira acá abajo, ¿qué dice? Verdecito. Claro, territorio francés
controlado por el gobierno de Vic, que colabora con los nazis. ¿Se entendió, jóvenes? Ahora, mire por acá. Profesor, no me quedó claro, profesor. Mire por acá. Aquí está lo que te he explicado. Alemania invade Francia. Francia se rinde con armisticio de Compiègne y Francia se divide, la parte norte ocupada por los nazis y la parte sur por la República de Vichy. Ahí está. Xiomara, le voy a responder su pregunta, pero antes le hago una observación, mi estimada Xiomara, con el mayor de los cariños. ¿Ya? Escucha, mi estimada. Yo le pregunto a usted y le pregunto a todo el salón si usted cree que la pregunta que me está haciendo ahorita puede ser potencialmente una pregunta de examen de admisión. Usted me pregunta, ¿cuántos soldados rescataron en la Operación Dínamo? Yo le pregunto a usted si usted considera que eso puede ser potencialmente una pregunta de examen de admisión. Sí, a eso justamente, Xiomara, yo sé, mi estimada, que fue una curiosidad, yo sé. Y le voy a responder, no se preocupe, pero quiero que me entienda este punto. Si yo le doy prioridad a ese tipo de curiosidades, entonces más adelante los demás compañeros me pueden preguntar cuestiones muy similares y por cada operación militar, imagínense estar explicando las bajas de cada operación. Entonces al final los compañeros nos vamos a llenar de información estadística innecesaria y obviamos cosas importantes como por ejemplo esto, Xiomara, ¿no? Preguntarse, ¿por qué Alemania invade Noruega? Por ejemplo, ¿no? ¿O cuál es la trascendencia, por ejemplo, de Charles de Gaulle? Por ejemplo, ¿me entiende? Entonces voy a explicarle su pregunta y voy a explicarle las dos preguntas que acabo de hacer yo ahorita, ¿ya? Mire, ve. Cuando los franceses son invadidos por los nazis, hay un retroceso conocido como la retirada o milagro de Dunkerque. Y mucha gente migra hacia Inglaterra, entre ellos Charles de Gaulle, que va a ser el líder del movimiento La Francia Libre, ya que la República de Vichy colaboraba con los nazis. Justamente Charles de Gaulle después va a ser fundador de la Quinta República Francesa. Pregunta examen de admisión San Marcos. Ahora, esos hombres que estaban yendo desde Dunkerque a Inglaterra eran un blanco fácil, que eran 300.000 soldados. Y acá se conoce esto como el milagro de Dunkerque, porque nunca llegó la orden del Führer para atacar a dichos soldados. Una cuestión bastante curiosa, porque luego de ello, justamente fueron los ingleses quienes van a vencer por primera vez a los alemanes en la batalla del Alamein, que abrirá luego el primer frente que va a desabastecer a los nazis de petróleo, lo que va a originar luego que Hitler rompe el pacto de no agresión, termina invadiendo la URSS, que será derrotada en Stalingrado, y viene el punto de inflexión, el declive en la guerra, porque todo lo que viene después son derrotas. ¿Está bien, Xiomara? Le respondí su consulta y de esa manera traté un poquito de ligarlo a cosas trascendentes de la guerra. ¿Estamos bien? Perfecto. Ahora, para efectos de examen de admisión, muchachos, lo que nos importa mucho es el tema de los porqués. Por ejemplo, ¿no? Una bonita pregunta de examen de admisión podría ser, ¿por qué Alemania invade Noruega?
Ya sabemos por qué invade Bélgica. ¿Por qué Alemania invade Dinamarca? Entonces, Inglaterra obtenía hierro de Suecia y la ruta que seguía el hierro sueco era por la zona de Noruega y Dinamarca. Si usted recuerda la clase que hemos trabajado anteriormente, Revolución Industrial, yo le explicaba a usted en qué consiste la industria siderúrgica, la transformación de hierro en acero. Y el acero es importante para la industria bélica, o sea, para las armas. Por eso, mi amigo Hitler lo que hace es invadir la zona de Escandinavia para cortar el suministro de hierro sueco a los ingleses. De esa manera debilitar sus industrias, sus fábricas de industria siderúrgica y también debilitarlos militarmente. ¿Se entendió, muchachos? Perfecto. Yo sé, muchachos, que las guerras dan curiosidad por el tema de las bajas, las estrategias, los enfrentamientos, cómo se pelean, pero tenemos que direccionar la información a cosas trascendentales como ideas, como causas, como procesos, la consecuencia. Esa es la intención, muchachos, porque al final es lo que ustedes le van a preguntar, ¿ya? Hay que acostumbrarnos a ello. Muy bien. Ahora, mire por acá. Se produce el bombardeo de Inglaterra a través de una operación conocida como la Operación León Marino. Entonces ahí se enfrentan dos fuerzas, la RAF versus la Luftwaffe. Ya sabemos que la Luftwaffe es la aviación alemana, la RAF es la Royal Air Force, o sea, la Real Fuerza Aérea Británica. ¿Ya? Y hay una película famosa, pues, que usted seguramente, amante del cine, lo habrá visto, ¿no? Pearl Harbor, ¿no? Famosa película, ¿no? ¿Se acuerdan muchachos de esa película? ¿Pearl Harbor la han visto? Para aquellos que no han visto, como Javier y Bruno, más o menos la película trata, ¿no? De un marinero que se inscribe en la Royal Air Force, un norteamericano, después que Japón ataca a Pearl Harbor. Y entonces va donde su prometida y le dice, mi amor, mi amor, mi amor, me voy a la guerra. Y la flaca le dice, calla, baboso, ¿cuál guerra? Si no estamos en guerra, porque hasta ese momento todavía Estados Unidos no entraba a la guerra, pues, ¿no? Y él dice, es que me he inscrito en la Royal Air Force, o sea, en la Real Fuerza Aérea Británica. Y el pata se va, pues, a la guerra. Y habla con su amigo, pues, su mejor amigo, su causa, su yunta, su brother, pues, ¿no? Papi, por favor, te encargo a mi flaca, me la cuidas, por favor, hasta que yo vuelva de la guerra. Y el amigo, obviamente, se ofreció a cuidar a su enamorada, pues, ¿no? Y la cuidó demasiado bien, pues, ¿no? Demasiado bien. Ya tú sabes a qué me refiero, ¿no? Los años pasan, el pata no vuelve. ¿Y qué hace la flaca? Al no tener noticias, cree que está muerto y se casa, pues se compromete con el amigo, pues, ¿no? Y luego mi causa viene, pues, de la guerra y encuentra a su expareja con su amigo y ya sabes cómo queda, pues, ¿no? Ah, cosas que suceden, cosas que pasan. Es un clásico, es un clásico. El amor no existe, pero tú estás listo para esta conversación. Ay, nomás. Pero Lady, él dijo que la cuide y la cuidó recontra bien. No le pasó nada malo. Mejor con un amigo que con desconocido. Listo. Bueno, muchachos, ahora, volviendo, escúcheme, por favor. No quiero llorar, por favor, no puedo llorar. ¿Ya? Esto está grabado, imagínate, no puedo llorar. No quiero recordar a mi ex ahí nomás. ¿Ya? Muchachos, escúcheme. eh, Hay un factor fundamental para entender por qué los nazis no pudieron tomar Londres, que es el factor tecnológico. ¿Qué ventaja
tenían los aviones ingleses que, entre comillas, predecían los ataques de los alemanes. Una innovación para la época. Hoy día todos los aviones lo tienen, pues, ¿no? Pero para esa época era nuevo. ¿De qué estamos hablando? Del radar, claro. Importante el radar. Así es, el radar. Y bueno, desde el punto de vista psicológico, fue muy importante también el papel, pues, de Churchill, ¿no? Con su famosa expresión, ¿no? Solo puedo ofrecer sangre, sudor y lágrimas, ¿no? El factor psicológico. Los nazis van a bombardear ciudades para debilitar la industria inglesa y para generar zozobra y miedo en la población civil. Y así responde, pues, no, Churchill, ¿no? Solo puedo ofrecer sangre, sudor y lágrimas. Al final no pudieron tomar Londres los nazis, pues, ¿no? No llegan a vencer a Inglaterra. Lo que obliga a Hitler a una campaña, ¿no? A África. Ahí envía el famoso Erwin Rommel, el famoso zorro del desierto y sus Africa Corps. Pero los ingleses vencerán a Rommel en la batalla del Alamein, el famoso Montgomery. Entonces, el objetivo de la campaña en África era tomar el control del petróleo del canal de Suez. Pero muchachos, razona conmigo, si no ganaron, ¿cumplieron el objetivo? Obviamente que no. Entonces, ¿de qué le vale a Hitler tener un montón de aviones si no tiene combustible? ¿De qué vale un montón de tanques si no hay combustible? Por eso Hitler busca el petróleo del Cáucaso. ¿Y dónde queda el Cáucaso? En la URSS. Por eso Hitler tiene que romper el pacto con los soviéticos y realiza la operación Barbarroja. Ahora entiendes por qué hace la campaña en la URSS. Ah, profe, disculpe, pero está explicando tan bacán usted que me concentré en la explicación y ya no pude tomar nota. Además, son 800.000 nombres, profesor. No te preocupes, tú sígueme la idea nada más. Los nombres es lo de menos. Además, mira por acá, ya te he dicho, ya, mira, mira. Tú no entiendes. Acá está, mira. Operación León Marino. Batalla Área de Londres. Ahí se enfrenta la RAF con la Luftwaffe. Ah. Frente Oriental, invasión a la URSS, Operación Barbarroja. Alemania invade la URSS y toma el control de Leningrado. Campaña al norte de África, Rommel, el zorro del desierto, dirige los Africa Corps. Objetivo, control del petróleo. Muchachos, te pregunto, ¿no es lo que acabo de explicar? Jóvenes, consulta, ¿no es lo que acabo de mencionar? Ah, ya, pues claro. Se supone, muchachos, que esta PPT usted me la tiene leída, lo dejé colgado la semana pasada. Además, usted tiene supuestamente su resumen de Segunda Guerra Mundial que le mando a hacer cada semana antes de la clase. ¿Mm? Bueno, ven por acá. Ahora, muchachos, ¿sabes cuál fue el problema? Que en la URSS hace demasiado frío. Si usted recuerda sus clases de colegio, Napoleón invadió Rusia en el siglo XIX y tuvo un problema con el invierno, -34 bajo cero, que fue un factor determinante para su derrota. Hitler, ¿tú crees que no sabía que en la URSS hace frío? Claro que sabía. Entonces Hitler lo que hace es invadir la URSS una estación antes. 3 meses antes invade Hitler a la URSS. ¿Y sabes qué pasó, muchacho? El invierno se adelantó 3 meses. Más salado Hitler. -40 bajo cero. O sea, Hitler quedó como un, ya tú sabes, inserte payasito ahí, inserte payasito ahí. Así quedó Hitler. Y los rusos le ganan pues en Stalingrado. San Marcos preguntó la importancia de Stalingrado.
Es el punto de inflexión, así es, Lady. Es el punto de inflexión de la guerra. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vienen puras derrotas de Alemania. Ponte esa información. Está acá, pues mira. Ahí está Alemania. Invade, ahí está. Toma Leningrado, ahí está. Pero luego los soviéticos le sacan las cochos en Stalingrado. Ahí está. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal el material que les he elaborado de Segunda Guerra Mundial? ¿Les sirve este mapita que le he colocado o no? ¿Está bien la sinopsis que le he puesto? Está explicado al detalle en las siguientes PPTs también. Bueno, me tomó bastante tiempo hacerlo, pero creo que está bastante conciso, ¿no? Listo. Va acá. Entonces, Japón decide atacar a Estados Unidos porque quería convertirse en la primera potencia del Pacífico, pero no contaba con que los gringos tenían un juguetito, pues, ¿no? Las bombas atómicas, ¿no? Entonces, muchachos, no sé si puedo yo hacer un super mega chiplus resumen de la contraofensiva aliada para mostrarle el trabajo que he elaborado sobre Guerra Fría. ¿Sí? ¿Puede ser? Ya la ofensiva del eje le he explicado bastante al detalle. Yo iba a hacerlo solamente usando esta PPT nada más, pero seguramente muchos de ustedes iban a perder. Muchos iban a perder seguramente. Entonces lo he explicado así, al detalle, prácticamente como una clase nivel intermedio, prácticamente lo he hecho, ¿ya? Entonces ya te expliqué cómo usar el PPT. Y ya sabes cómo usar el PPT, ¿ya? Bacán. Entonces, mira por acá. Aquí está igualito, ¿no? La contraofensiva aliada. Pero si usted se da cuenta, esto prácticamente ya está explicado. Si usted se da cuenta, esto está explicado. Por ejemplo, ¿hemos explicado Stalingrado? Sí. Es la inversa de la operación Barbarroja. En Barbarroja, Alemania ataca a la URSS. En Stalingrado, la URSS responde a Alemania. En el Alamein, Alemania pelea contra Inglaterra. Inglaterra derrota a Alemania en Alamein. Te dije, Montgomery vence a Rommel. Midway es Japón contra Estados Unidos. Estados Unidos vence a Japón. Porque es la inversa, pues es la contraofensiva aliada. Y eso está acá, miren muchachos. Pequeñito resumen que te he hecho, mira ahí, de la Segunda Guerra Mundial. Con cariño. Ahí está. Usted revisa esa información. Todo lo que está te explicaba, mire. Por ejemplo, ¿no? Ahí está. En abril del 42 se reinicia la ofensiva por el sur. El Estado Mayor alemán plantea, ¿no?, la conquista de Stalin. Pero ellos son derrotados por la Unión Soviética. Ahí está. Es la primera gran derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Stalingrado. Ah. O por ejemplo, ¿no? Yo voy a retroceder. Tienes desembarco a Normandía. ¿Qué es eso? El día de la liberación de Francia. Si usted busca acá, mira, ahí está. Liberación de Francia. Las tropas de los aliados, a mando de Eisenhower, desembarcan en las costas francesas de Normandía, el famoso día D. Ah, y te dije que la clase está explicada 3 veces. Que usted corre un poquito a las siguientes diapositivas y ahí va a encontrar, mire, Frente Occidental, día D, desembarco a Normandía. ¿Quién lo dirige? Eisenhower. Su objetivo, liberar Francia. Resaltado con rojo, examen de admisión. Frente Oriental, rivales, la URSS contra Alemania. Acción militar, Stalingrado, Zhukov vence a von Paulus. ¿Ya ves? Mira, Frente Mediterráneo, rivales, Inglaterra, Alemania. Acción militar, el Alamein, Montgomery vence a Rommel. Midway, Estados Unidos vence a Japón. Ahí está. ¿Qué tal, gentita? ¿Se entiende el material?
Básicamente es la misma mecánica que te enseñé en la anterior. Igualito. Ahora, aquí me detengo un segundo. Muchachos, por eso es muy importante prestar atención a toda la clase. Yo a ustedes les explico y de lo que explico les pregunto, pero tienes que prestar atención. ¿No les expliqué a ustedes la semana pasada, cuando hicimos nazismo, qué hizo Hitler con los judíos? ¿Se acuerdan ustedes? ¿No les expliqué acerca de los campos de concentración? Treblinka, Sobibor, Auschwitz. ¿No les hablé de los juicios de Nuremberg, por ejemplo? Hemos conversado de esas cositas o no, jóvenes. La semana pasada que hicimos nazismo. Claro que hemos conversado de eso. Te dije que Hitler mataba a los judíos en forma sistemática. Y a eso se le llama la solución final. Así es, Yair, el genocidio contra los judíos. Entonces, mire, ve, muchachos, mala noticia. ¿Por qué, profesor? Ahí te va la mala noticia, mire. La pregunta 3 solo ha tenido un porcentaje de 72%. 21 compañeros han respondido bien de 29. Dice, la solución final consiste en 2 han marcado la invasión de Europa. 2 han marcado el fin de los comunistas. 4 han marcado la rendición de Alemania. Entonces, tú has escuchado solución final, Segunda Guerra Mundial. Ah, ya, pues debe ser el fin de la guerra, pues, ¿no? Pero no significa eso, pues, muchachos. La solución final, te expliqué, es el genocidio contra los judíos. La clave es la de exterminio sistemático de los judíos. ¿Cómo va a ser el fin de los comunistas si ellos ganan la guerra? La URSS forma parte de los aliados. Si no, ¿cómo viene la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS? ¿Está bien, muchachos? Con eso respondemos tus preguntas. Y bueno, gentita, eso arrojó el siguiente resultado. Hemos sacado 13,9. ¿Cómo nos deja el 13,9? Menos que el 14,3. Por lo tanto, te pregunto, ¿hay lectura de Segunda Guerra Mundial? Ah, no es mi culpa, Yair, no es mi culpa. Todos esos 3 puntos se han explicado en clase. Ustedes se han equivocado. No hay lectura de Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Yo he cumplido con ustedes. Ustedes suben, yo les he cumplido. ¿Me bajan? Ya no, pues. Entonces, el día de hoy tenemos que sacar más de 13,9 si es que quieres lectura de Guerra Fría. ¿Ya? ¿Quieres lectura de Guerra Fría? Más de 13,9. Ahora, si quieres lecturas pasadas, entonces tienes que sacar más que el promedio del mes anterior. Ya yo lo veo bastante difícil porque el mes anterior hemos sacado notones, 15, 15,7, 15,4. Con tu 13, 14, 13 no creo que pases el promedio, pero bueno, igual ahí te dejo la opción. Si un día sacamos un notón y en promedio le ganamos el mes anterior, pongo lecturas extras del examen más bajo que ha sacado el mes pasado. ¿Ya? Que sería cuál, a ver. Sería una lectura de el puntaje más bajo, ¿cuál fue? Revolución Francesa, etapa republicana, 14,3. Fue el puntaje más bajo la vez pasada. Y en este mes el puntaje más bajo fue Revolución Rusa, 13,2 hasta ahora. Bueno, vamos a terminar esto. Vamos a terminar esto. En la conferencia de Yalta se discute qué hacer con Alemania, porque Hitler se suicida y se rinden los alemanes en Compiègne. Y ahí nace diplomáticamente la Guerra Fría. Entonces, muchachos, empalmamos la clase con Guerra Fría. Según lo que has investigado, según lo que has leído, muchacho, ¿qué es la Guerra Fría? A ver,
te leo, te escucho, te siento. ¿Qué es la Guerra Fría? Ajá. Es el enfrentamiento indirecto entre Estados Unidos y la URSS. Ya, es un enfrentamiento indirecto entre Estados Unidos y la URSS. Pero solamente me ha respondido Yair, nada más. Bueno. Muchachos, ¿qué tal les pareció su clasecita de Segunda Guerra Mundial? Hay falta todavía las consecuencias, ¿no? Pero justamente una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial es la aparición de la Guerra Fría, pues. Ya acá te he colocado las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Ya sabemos cómo acaba la guerra, cuando Harry Truman ordena lanzar las bombas atómicas a Japón, Japón se rinde, eso lo sabemos ya. Unas fotos que expresa la destrucción, mire, ¿no? De Japón, ahí está la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Y ahí están las consecuencias de la Guerra Fría que fueron pregunta, examen, admisión. Ya hemos explicado, 60 millones de muertos, se crea la ONU. Muchachos, te pregunto, ¿esto hemos explicado o no? Producto de la Segunda Guerra Mundial, te dije que hay 60 millones de muertos, ya lo sabemos. Se crea la ONU, ya lo sabemos. Surge el enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS, que es la Guerra Fría. Ya, entonces un ratito voy a dejar este material, vamos a dejarlo ahí y vamos a cambiar de material. Vamos a cambiar de material. Entonces, yo he preguntado bien simple qué es la Guerra Fría y no me responde. Entonces, avísame por favor si ves el nuevo material que voy a compartir. Avísame. ¿Se ve el nuevo material, muchachos? Ya. Entonces acá te he colocado un super mega archiplus resumen de la Guerra Fría, muchachos, para que usted le saque el jugo y en el módulo intermedio vamos a ver 4 clases de Guerra Fría. Guerra Fría lo vamos a ver en un mes. Ya, entonces, esto que está comprimido se va a ampliar en el siguiente nivel. Mira por acá. ¿Qué es la Guerra Fría? Ahí está, es el enfrentamiento económico, político e ideológico entre las superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes fueron esas potencias? Estados Unidos y la URSS. Y este enfrentamiento no directamente entre ellos, sí entre sus aliados, pero no entre ellos. ¿Cuándo comienza la Guerra Fría? Con la conferencia de Yalta, pregunta, examen de admisión. ¿Cuándo termina la Guerra Fría? Cuando cae la URSS, pues, se llama ya, pues. Ahí gana Estados Unidos, triunfa el capitalismo, hasta la actualidad, nuevo orden mundial, que es la última clase al nivel intermedio. Otros proponen que la Guerra Fría acaba con la caída del muro de Berlín, en el 29, de nace la reunificación alemana. Muchachos, ¿qué ideologías se enfrentan en la Guerra Fría? ¿Qué ideologías se enfrentan en la Guerra Fría? ¿Qué formas de gobierno se enfrentan en la Guerra Fría? ¿Qué sistemas económicos se enfrentan en la Guerra Fría? Ya todas estas, usted las tiene acá, mire. Ahí está. Se enfrentan el bloque occidental con el bloque oriental. Se enfrentan Estados Unidos versus la URSS. Cada uno va a formar una alianza política. Los gringos forman la OTAN y los rusos el Pacto. San Marcos preguntó, San Marcos preguntó, organización militar creada por la URSS en contraposición a la OTAN. Ahí está, Varsovia. Varsovia. Muchachos, se enfrenta el capitalismo versus el comunismo. Se enfrenta el pensamiento liberal versus el pensamiento socialista. Se enfrenta la democracia versus la dictadura. Hasta sistemas de espionaje se enfrentan, la CIA contra la KGB. Ahí está toda la explicación de la Guerra Fría y resumido.
Ahora, muchachos, ¿cómo se llamó el plan económico de Estados Unidos para ayudar a reconstruir Europa? ¿Cómo se llama el plan de ayuda económica de Estados Unidos para reconstruir Europa? Hello. Mira pues tu cuadro comparativo. El plan Marshall. Ahí está. El plan Marshall. Pregunta, examen, admisión. Plan de ayuda económica de Estados Unidos para ayudar al bloque occidental después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo se llamó la respuesta soviética? El plan Molotov. El plan Dosh fue para Asia, para Japón. Por eso el mundo es un mundo bipolar. Muchachos, este enfrentamiento no solo se da a través de alianzas políticas, sino también de una fuerte carrera nuclear, porque los rusos también tendrán su bomba atómica más adelante, el 53, hasta sea una guerra por la conquista del espacio. Muchachos, ¿cuándo el mundo estuvo cerca de una tercera guerra mundial? Cultura general. ¿Cuándo el mundo estuvo cerca de una tercera guerra mundial? No, Javier, en 1962, con la crisis de los misiles en Cuba. En el 73 se produjo la cuarta guerra árabe-israelí, guerra de Yom Kippur, lo que originó la crisis del petróleo iraní. Pero para los 70 la URSS estaba debilitada ya. La famosa crisis de los misiles después de la Revolución Cubana. Pregunta examen San Marcos. Para esa época ya había muerto Stalin en la URSS, gobernaba Khrushchev. Y en Estados Unidos estaba JFK. Muchachos, ¿quién es JFK? ¿Quién es JFK? John Fitzgerald Kennedy. Claro, él gobernaba Estados Unidos durante la crisis de los misiles, donde casi ocurre la Tercera Guerra Mundial. Gente, el tiempo nos ganó. No sé si me puede dar unos minutos para mostrarte lo que he elaborado para ti y darte las sugerencias para las siguientes clases. ¿Puede ser? ¿Me das ese tiempito, por favor? ¿Puede ser? A ver, mire por acá, por favor. Mire por acá. Aquí te he colocado una super lista en orden cronológico de los eventos de la Guerra Fría. Mire, ve. Década 40, la crisis berlinesa. Ahí se explica cómo nace la RFA y la RDA, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Tema caserito en examen de admisión, la descolonización. En el caso de acá de la India, Mahatma Gandhi, su máximo líder. Nunca han preguntado por la guerra árabe-israelí. Igual en el nivel intermedio se te va a explicar lo que es la creación del Estado de Israel que origina la primera guerra árabe-israelí, que fueron 4. La segunda fue el 56, ahí está, década 50. La tercera el 67 y la cuarta que le mencionó tu compañero el 73. Revolución China, Mao, clásico, pregunta examen de admisión, fundador del PSC, Partido Comunista Chino. Si San Marcos te pregunta 40 temas, descolonización y revolución china es lo más importante. En los 50, la descolonización continúa con la independencia de Egipto, la independencia de Indochina. Revoluciones continúan como la cubana Chico, el 59 de Fidel Castro. Guerra de Corea vino en pre nada más del 50 al 53. ¿Ya? Corea del Norte versus Corea del Sur. Ahí está mi tío Kim Jong-il, el abuelo de Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte, que se lleva recontra mal con Donald Trump en la actualidad. Esto solamente es una línea de tiempo, nada más. No es la explicación del tema. Mira por acá. En los 60, la peor guerra de Estados Unidos, su única derrota en su historia, la guerra de Vietnam. La carrera espacial, te dije, esta guerra
no solamente conflictos militares y políticos, también por el control del espacio, o una rivalidad tecnológica también, ¿no? El lanzamiento del famoso Sputnik. En los 70, la crisis del petróleo iraní del 73, importante en economía para comprender cómo aparece el neoliberalismo con la crisis de la escuela keynesiana, lo ves en economía. La guerra Irak-Irán, que fue pregunta examen de la UNI, el peor fracaso de la URSS, la invasión a Afganistán, son temas poco trabajados, pero se verán en el módulo intermedio. ¿Ya? Y en los 80, pregunta callado, la guerra de las Malvinas, Inglaterra contra, ¿no? Argentina. La reforma Gorbachov, la perestroika y la glasnost, muy importante para comprender la caída de la URSS. Examen de admisión San Marcos de este año. Y la caída del muro de Berlín para comprender el fin del bloque oriental. La caída de la URSS origina la aparición de la CI, que es la Comunidad de Estados Independientes. Muchachos, esos son los temas más importantes en forma cronológica de lo que es la Guerra Fría, que veremos correcto en el módulo intermedio. ¿Ya? Ahora, mira por acá. Acá te he colocado los eventos más importantes en gráficos y en resúmenes. Acá está la famosa crisis berlinesa. Si no me entendiste nada de lo que dije, ahí está la crisis berlinesa que permite la creación de la RFA y la RDA. Ahí está, mira. Acá está un esquema de la descolonización. ¿Por qué se produce la descolonización? Por el debilitamiento de las potencias europeas, pues. Tanto la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron en Europa, pues. Se debilita Inglaterra y Francia, que antes colonizaban. Ahora sus colonias se liberan. Descolonización. El caso más famoso, ahí está, mira, la India. Ahí está Mahatma Gandhi, pregunta examen de admisión. Su estrategia, la no violencia y la desobediencia civil. Ahí está. La revolución china, las causas de toda revolución, como siempre te he enseñado, económicas, sociales, políticas y culturales. El proceso de la revolución, una pequeña línea de tiempo, ahí está, ¿ya? La fundación de la República Popular China. La guerra de Corea, ahí está Kim Il-sung, el papá de Kim Il-jong, el papá de Kim Jong-un, ahí está. Corea del Norte y Corea del Sur sigue siendo dividida hasta la actualidad. Un pequeño gráfico que explica todo el proceso de la guerra de Corea. La coexistencia pacífica de Nikita Khrushchev, que soluciona con Kennedy el tema de los misiles después de la revolución cubana, chico. Ahí están justamente las causas de la revolución cubana. Pequeña línea de tiempo de la revolución cubana. Guerra de Vietnam, la peor derrota de Estados Unidos. La foto famosa de la niña Maylin, que condenó en forma mundial la guerra de Vietnam, la presencia de Estados Unidos en esa guerra. La carrera espacial, que te había mencionado, una imagen que grafica la llegada del hombre a la luna, y la crisis de la URSS a través de las reformas, la perestroika y la glasnost, las reformas de Gorbachev, que fueron preguntas de San Marcos de este año. ¿Por qué cae la URSS? Ahí están las razones, los gastos militares, la invasión a Afganistán, la carrera espacial, la crisis del petróleo, que te había mencionado, Javier, ahí está, y las reformas de Gorbachev, cómo impacta la perestroika y la glasnost. Ahí está. Bueno, una imagen de la caída del muro de Berlín, icónica, para explicar la reunificación de Alemania. Están las causas de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS, que origina nuevos estados. Fin del comunismo. Ahí está. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal su material de Guerra Fría? Academia Play tiene buenos resúmenes de Guerra Fría, mi estimada Estrella. Primero tienes que trabajar en forma progresiva. Aparece un concepto en la Guerra Fría que es la NOAL, los no alineados, que coinciden con tercermundistas, Pierre.
Lo que pasa es que no salían ni con el comunismo ni con el capitalismo. Esa es la conferencia de Belgrado, los no alineados, que coinciden con ser tercermundistas o subdesarrollados o vías de desarrollo. ¿Qué tal, muchachos, su material de Guerra Fría? Listo. Bueno, les comento lo siguiente. En la siguiente sesión pasamos al módulo intermedio. Se supone que en el módulo intermedio nosotros tenemos que trabajar ahora ya todo el programa. Ya no va a ser como el módulo básico, donde trabajamos solamente algunos temas importantes. En el siguiente nivel trabajamos todos los temas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, Mesopotamia, Egipto, que no hemos visto, por ejemplo, en el básico. Entonces, yo te sugiero que hagas lo siguiente. En temas que ya hemos visto, por ejemplo, hominización, que ya lo hemos visto, prehistoria, que ya hemos visto, si usted ya tiene su resumen, ya no haga resumen, pues, hágase un mapa conceptual que le permita recordar lo más importante del tema. ¿Ya? Y en temas nuevos como Mesopotamia, Egipto, que no hemos trabajado en el básico, ahí sí hágase resúmenes, pues, para que pueda usted aprender lo que yo le voy a enseñar. ¿Me dejo entender, jóvenes? Ahora, va a haber clases en las que en una sola clase se van a ver más de un tema. En Edad Media, por ejemplo, no hemos hecho bárbaros, Bizancio, árabes, carolingios, se van a hacer, pero van a hacerse varias sesiones en una sola clase. Entonces el ritmo va a ser mucho más rápido, ya no va a ser tan lento. Entonces, en clases que ya hemos trabajado, yo te voy a fastidiar con preguntas, 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 preguntas. Y en temas que no hemos trabajado, voy a exponer como si fuera clase nueva. Así va a ser la mecánica. Las preguntas igual al final van tu práctica y en la parte final del PPT para que usted verifique. Las preguntas del examen van a ser de un poquito más de nivel, obviamente, ya no van a ser directas como ahora. Y esperamos pues hacer un buen trabajo en el módulo intermedio para pasar con todo al nivel avanzado. ¿Sí, muchachos? Espero que lo que hemos aplicado en el módulo básico les haya servido y hay que seguir trabajando sobre eso. Pues hay que poquito exigir más, hay que trabajar más. ¿Listo, muchachos? Entonces, la próxima semana es hominización prehistoria. Esa es la próxima clase. Ya, próxima clase. Toca dos temas en uno. Hominización prehistoria. Entonces, haga usted su resumen, en caso no lo haya hecho para el básico. Revise usted sus PPTs pasadas. Resuelva sus prácticas. Investigue. ¿Ya? Y si no tienes ese resumen, por X razones, hágalo. Pues si ya lo tienes, hazte un mapa conceptual, un esquema. ¿Listo, muchachos? Vayan a su prueba final. Nos vemos la próxima semana. Saludos.